Quisiéramos empezar haciendo una oración para sujetar estas horas que vamos a estar, sujetarlo todos los testimonios, las alabanzas. Que el Señor bendiga también las manos de mi hermana, que se han esmerado ellas de mucho tiempo a preparar las alabanzas. Gracias, Señor, por cada una de ellas. Y queremos, hermana, orar en el nombre del Señor. Me gustaría que se pusieran de pie para darle el primer lugar que merece nuestro Señor, el quien por quien estamos acá. Padre nuestro, te bendecimos, te damos muchas gracias, Señor, por este día tan hermoso que tú nos has regalado. Estamos aquí con un único propósito, de adorarte, de bendecirte, de darte todos los honores, toda la gloria a tu nombre, porque solamente, Señor Jesucristo, tú eres digno de ser adorado, de ser bendecido. Hoy día nosotros proclamamos, Jesucristo, que tú eres el único Señor, que no hay otro Dios fuera de ti. Tú un día nos recogiste cuando estábamos perdidas, cuando estábamos tendidas, llenos de pecado, mas nos miraste con amor y nos trajiste a tu luz admirable. Y hoy día con gozo, con gratitud, nos ponemos bajo tu dirección para que tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo, pueda gobernar este lugar, gobernar todo lo que hagamos acá, que todo lo que salga de nuestros labios sean gratos delante de ti. Bendice cada una de mis hermanas, bendice a Priscila que está conmigo, quita todo nervio, si aún tenemos nervios, es primera vez que lo hacemos, pero lo hacemos este servicio gratos para ti, Señor. Guárdanos y bendícenos en tu nombre, Jesús. Aún la palabra, oramos por mi hermana también, por la palabra que ella ha preparado, que tú le has dado, Señor, para nosotros. Prepara nuestros oídos, nuestras mentes sean renovadas, Señor, para escucharte a ti. Que tú seas la persona más importante que ocupe nuestros corazones hoy día. Bendecimos tu nombre en el nombre, tu nombre, Jesucristo. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por estarnos aquí. Les saludo a cada una en el nombre del Señor. Qué bueno que todos los que han podido llegar. Quisiera invitarles, hermanas, a alabar al Señor en este momento, a poner nuestros corazones ahora solamente en Cristo. Quisiera leer un salmo que dice, el Salmo 118, que dice: el Señor es mi fuerza y mi canción, me ha dado la victoria. Se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos. Y para eso estamos acá, para alabar al Señor, para entonar canciones al Señor. Y gracias, Señor, por ese espacio que tenemos, que acá dice victoria en el campamento de los justos. Acá es como si estuviéramos en un campamento alabando y bendiciendo al Señor. Así que pongamos nuestro corazón delante del Señor para recibir la alabanza. Amén. En la sombra de tus alas
tardes, hermanas. Damos glorias al Señor por estarnos juntas en esta instancia. Doy gracias al Señor por estar con ustedes, por esta invitación. Traigo desde Temuco muchos abrazos, mucho cariño de las hermanas de allá. También mi familia está acá acompañándome. También envío a ellos saludos, por ahí andan. Y también muy agradecida al Señor y esperando que el Señor pueda hablar a nuestros corazones segundo su voluntad. Y mi oración ha sido que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones y tener completa libertad entre nosotros. Me gustaría que pudiéramos abrir las Escrituras en 1 Juan, capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 10. Esperar un poquito que todas podamos abrir nuestras Biblias. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Quisiera, hermanas, colocar énfasis en el versículo 3 y el versículo 7, que dice en el versículo 3, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y el versículo 7, tenemos comunión unos con otros. Juan fue testigo, el que escribió, ¿cierto?, la carta que estamos leyendo, fue testigo de Jesús en los días de su carne. Vio también a Jesús encarnado, crucificado, resucitado, entronizado también, podemos decirlo. Entonces él empieza su epístola, si veamos el versículo 1, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Porque Juan fue testigo, ¿cierto?, de Jesús. Escuchó todas las enseñanzas de Jesús, pero también conoció muy de cerca las emociones del Señor, sus expresiones de fe, de afecto, cómo el Señor tocaba a las personas, cómo el Señor curaba, todas las enseñanzas que dijo Jesús. Juan fue testigo, él era un discípulo, el discípulo amado, a quien podía recostar su cabeza en el pecho del Señor. Y pienso que a partir de experiencias testimoniales y relacionales como esas, él se sintió participante de Jesús. Y una vez que el Espíritu Santo fue derramado, él pudo entonces decir con propiedad que nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo. Porque Jesús vino a restaurar nuestra relación con Dios, que estaba dañada por el pecado. El Señor Jesús es la luz del mundo, ¿cierto? Jesús vino para alumbrar nuestros corazones, para que pudiéramos ver, creer y recibir vida eterna por medio de Él. Y esa vida eterna, poder entrar y relacionarnos con Dios mismo. En un ambiente de proximidad mayor a que tuvo Juan en ese momento, porque Jesús estaba limitado, ¿cierto?, a ese contexto carnal, porque Jesús estaba ahí como hombre.
Pero hoy día podemos experimentar mucho más al Señor de manera más próxima. Todas nosotras podemos estar delante del Señor. Cuando Jesús estaba aquí en los días de su carne, hubo algunos que estuvieron más cerca del Señor, sus discípulos. Quizás y todos pudieron hablar cercanamente con Jesús. Pero nosotras podemos, todas nosotras somos llamadas a poder participar y estar delante de su presencia. Entonces ese es nuestro privilegio, es poder participar de su vida, entrar delante del trono de Dios por medio de Jesús, vivir ahí y disfrutar de una eterna comunión. Aunque ahora nosotros vivimos en parte, un día nos vamos a poder disfrutar de forma plena. Entonces me gustaría detener un momento en la palabra comunión. La palabra comunión deriva del griego, ¿cierto? La palabra es koinonia. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, cuando podemos mirar las palabras en su... Cuando entonces podemos observar las palabras en su original, podemos también percibir algo más de que solamente a veces el lenguaje, en el caso del español, nos pueda transmitir. Entonces la palabra deriva del griego koinonia, que significa participación, ayuda, compañerismo, sociedad, contribución, interacción, dispensación y ofrenda. Todo eso es koinonia. Entonces nosotros somos llamados a participar de Cristo. Entonces en el versículo 1:3 dice, ¿cierto? Que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con Cristo, o con su Hijo, Jesucristo. Y nosotras, hermanas, hemos sido amadas por Dios, como Él mismo ha amado a su Hijo, como Él como Padre ha amado eternamente a su Hijo. Y nosotras también hemos sido amadas por Cristo, de manera intensa, como somos amadas por Cristo como Él nos amó. La comunión que Cristo siempre tuvo con el Padre, esa comunión ahora es extendida a nosotros. Cristo vino a rescatar nuestras vidas y a abrir un nuevo camino por medio de su sangre, para que nuevamente pudiéramos estar delante de la presencia de Dios y en comunión, contemplar su gloria tal como el Hijo lo ha hecho de eternidad a eternidad. Entonces somos llamadas, hermanas, a esta preciosa comunión que siempre Dios, el Padre, tuvo con su Hijo. Ella es extendida a nosotros. La comunión también es por medio de Cristo. Él es el vínculo, el puente. Todo es por medio de Él. Por eso nosotras podemos relacionarnos con personas tan distintas, somos tan distintas. Inclusive yo, que soy de otra cultura, ¿cierto?, de otro país, podemos relacionarnos porque el vínculo es Cristo. Porque tenemos algo en común y es Cristo. Su punto común es su persona y su obra. Entonces nosotros, podemos tener comunión, sí, cuando compartimos los alimentos juntas, cuando vamos a tomar un café, o cuando llamamos a las hermanas a ir a nuestra casa, o cuando también estamos en la reunión, ¿sí? Tenemos comunión unos con otros. O cuando tengo una amistad con una hermana en particular, más do que otra, tengo comunión con ella. Pero no es solamente eso, ¿cierto? Lo que estamos mirando ahora, lo que estamos meditando en ese momento. Porque nuestra comunión es en Cristo. Nos ha sido dada para que estemos en esa gloria eterna. Cuando uno se torna creyente, su vida viene y empezamos a pertenecer a Cristo. Aquella recién convertida es llamada a la comunión que Cristo tuvo eternamente con el Padre. Y a esa comunión hemos sido llamadas a entrar al lugar santísimo. Dios quiso abrir esta comunión eterna que tuvo con su Hijo hacia nosotros, sus criaturas.
Y el precio por el cual Cristo pagó fue su propia vida. Él mismo se entregó, ¿cierto?, por nosotros, tomando nuestro lugar, para poder nuevamente nosotras tener, porque estábamos dañados por el pecado, no podíamos acercarnos a Dios, ¿cierto? Pero Cristo vino. Y cuando Cristo murió, ¿cierto?, el velo se rasgó, fue roto. Y eso fue como una figura. Pero Cristo mismo en la cruz, su carne fue rasgada. Él mismo dio todo, derramó toda su sangre, se entregó por nosotras, para que nosotras y hoy podemos ser rociados por esa sangre bendita que nos ha lavado, perdonado y nos ha hecho aceptas delante de la presencia de Dios, porque somos revestidas de Cristo y Dios de la sangre de Cristo que nos cubre. Y por medio de Él podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Y a eso hemos sido llamadas, a poder participar y entrar y tener relación con Dios mismo. Gracias. Y ahora vamos al versículo 7, hermanas, del mismo capítulo de 1 Juan, que dice entonces, tenemos comunión unos con otros. ¿Cierto? Que dice al principio que quería enfocar tanto en el versículo 3, cuanto también en el versículo 7. Ahora hay una expresión ahí, comunión, ¿cierto?, uno con otros, que también en el original griego es una sola palabra. O sea, esa expresión es traducida en una sola palabra, alelón, de donde viene la palabra alelo, que significa un par recíproco, o sea, un par igual. Nos otorga entonces la idea de mutualidad, uno considerando al otro común, algo común, mutuo. Y esa palabra aparece en el Nuevo Testamento 93 veces. De esas 93, o sea, 53 veces. ¿Ya? Y aparecen distintos aspectos sobre el modelo de comunión. Pero yo no voy a ocupar mi tiempo mencionando todas las expresiones o las distintas énfasis que cada expresión puede dar. Pero sí en dos expresiones. Amaos los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros. Hermana, para los que están anotando, aparece, ¿verdad?, 93 veces ya esa palabra, pero 53 veces tiene relación con el cuerpo de Cristo. Si algún día las hermanas quisieran estudiar más sobre eso, es muy lindo, ¿ya?, sobre esas expresiones de mutualidad. Volviendo entonces, amándonos unos a otros. Me gustaría que leyera algunas palabras del propio Señor Jesús, que nos dejó esta tal enseñanza en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Así que vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. También en el capítulo 15 del mismo Evangelio de Juan, versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y el versículo 17, Juan 15, 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Desde las palabras del propio Señor Jesucristo, la medida de nuestro amor cristiano no es otra, sino el propio amor con el cual Él nos ha amado. También dijo el Señor que si amamos, guardamos sus mandamientos. El último versículo el versículo que igual leímos, dice,
Este es mi mandamiento, el 15:12, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, este es su mandamiento, ¿cierto? Y el versículo solo voy a leer, de 14:15 dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Entonces, si nosotros amamos al Señor, guardaremos su mandamiento. Y el Señor dijo acá, aló, ahí sí, volvió, sí, no. Y el Señor dijo que aquel que guarda su mandamiento, ¿cierto?, lo ama. Entonces, ¿cuál es el mandamiento del Señor? Que nos amemos unos a otros, pero no con nuestra medida de amor, con la medida de amor del Señor. Entonces, la demanda del Señor es alta, de la misma manera como Él nos ha amado. O sea, entregando nuestras propias vidas por el otro, entrando en la muerte para nosotros mismos en favor del otro. Incluso si nosotros no hemos hecho nada indebido, a veces el otro hace alguna cosa, nosotros somos llamadas a amar. ¿Acaso no fue eso que hizo Jesús? Él se entregó siendo totalmente inocente y sin pecado. Murió por nosotras, siendo nosotras lo que habíamos ofendido a Dios. ¿Cómo entonces debemos proceder con nuestros hermanos y hermanas? Con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros parientes, con las otras personas. Esta palabra amar, también en griego, tiene una palabra que se traduce como agapao, en griego, y es un amor que se refiere a ese amor de entrega total. Aprendiendo a colocar al otro sobre nosotros, antes que nosotros. Un amor de renuncia, un amor que no busca lo suyo y un amor sacrificial. Ahora volvamos, hermanas, al capítulo 1 de 1 Juan, donde estábamos antes, ¿cierto? Volvamos para allá y seguimos con los versículos que estábamos meditando. Ahora del versículo 5 al versículo 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. También me gustaría leer en el mismo epístola el capítulo 2, desde el 9 al 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hay una relación entre amar al hermano y permanecer en la luz. Si no amamos y aborrecemos a nuestro hermano, andamos en tinieblas. ¿Por qué? Porque Jesús amó hasta el fin. Hasta el final, podemos decirlo así, y también de forma perfecta. Perfectamente el Señor nos ha amado. Son los dos significados de esta expresión, amar hasta el fin. A cada uno de nosotros. Cristo pagó un alto precio para que vivamos unidas a Él, como un cuerpo. Si aborrecemos a aquellos que el propio Señor salvó, amó y redimió, ¿cómo podemos decir que andamos en luz? Ahora, esa expresión andar en luz, también nuevamente original, peripateo, en griego, que significa vivir, moverse a uno mismo, seguir como compañero o partidario. Eso es lo que significa andar en luz, lo que no quiere comunicar esa expresión. O sea, nosotros vivimos por medio de Cristo.
Nos movemos en Cristo. Seguimos a Cristo. Somos compañeros de Cristo y consecuentemente compañeras uno de otros. Porque todos seguimos al Cordero. Aquí vemos una relación entre comunión y andar en luz. Luz y comunión. Cristo, como dijimos, es la luz. Él es la luz del mundo. Dios es luz. La comunión en sí es luz. Porque Dios es luz, entonces vive en comunión. Nuestra participación es por medio de Jesús, pero solo fluye si andamos en luz. No hay otra forma de poder vivir y estar en la presencia de Cristo, de Dios. Entonces, si nosotros andamos en luz, comunión tenemos uno con otros, en el cuerpo de Cristo. Para entonces tener esta comunión uno con otros, debemos estar andando en luz, en comunión con Cristo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, como leemos aquí, la continuación del mismo versículo 7. Porque el Señor coloca, después de que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque obviamente nosotros pecamos, somos pecadores. Y toda tiniebla que hay en nuestro corazón debe ser llevada al trono de la gracia, para ser lavados por la sangre de Cristo, quien nos limpia de todo pecado. Porque el pecado de alguna manera obstaculariza es un obstáculo para poder fluir esta comunión entre nosotras y con el Señor. Pero nosotros tenemos completamente acceso a esa sangre que nos limpia de todo pecado. Además de amarnos como hermanos en Cristo, Jesús también dejó una enseñanza que me gustaría leer en Mateo 5, 43 y 44. Así que Mateo 5, ...43 y 44. Oíste que fue dicho: amarás a tu próximo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Jesús nos dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cristo nos ha dejado una vara aún más alta. No solo amarnos los unos a los otros, ¿cierto? Porque tenemos a Cristo como punto común, porque somos hermanas, porque hemos sido lavadas por la sangre del Señor, somos creyentes, pero incluso nuestros enemigos, aquellos que hacen mal, no podemos pensar enemigos, algo como muy así lejos, pero alguien que nos ha hecho daño, que quizás no sea cristiano, una persona de mi trabajo, no sé, de mi familia, que me ha hecho algo muy, muy mal. ¿Por qué debo amar a esa persona? Y muchas personas que nos persiguen, a veces muchas pueden haber pasado alguna situación laboral de alguien que está persiguiendo de forma psicológica, a veces física incluso. Debemos amarlos y bendecirlos. Incluso cuando alguien nos hace daño, que pudiéramos justificar el porqué de tener nuestro corazón distanciado de esa persona, con amargura. El Señor nos dice, amaos los unos a los otros. Ahora, me gustaría leer en Tito sobre quién nosotros somos, nuestra naturaleza. En Tito 3, vayamos a Tito. Tito 3, del versículo 3 al versículo 5. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados,
esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es a causa de la bondad y el amor de Dios que Cristo nos salvó de aquellos que éramos por naturaleza. Cuando Cristo resucitó, restauró nuestra relación con Dios. Y ahora somos hijas de Dios. Pero antes éramos, como leíamos, aborrecibles, odiosos, y nos aborrecíamos mutuamente, odiando o separando de nuestro corazón a quien nosotros no soportábamos. Podemos notar algo lindo que dijo Jesús en su encuentro con Marta cuando Jesús había resucitado. Marta fue, cierto, una de las primeras que vio al Señor resucitado. Solo voy a citar, no tenemos que abrir, en Juan 20:17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora, cuando Cristo completó su obra, somos sus hermanos. Nuestra relación ha sido restaurada y ahora verdaderamente somos hijos. Pero, ¿quién éramos nosotros? Nuestra naturaleza, rebeldes, insensatos, extraviados. Y si hoy somos hijos, ¿cómo podemos no amar al otro? Hermana, ¿cuántas veces no hemos deseado servir con otra hermana por algún motivo? ¿Cuántas veces hemos pensado o incluso dicho: con esa hermana no me llevo bien? ¿Cuántas veces tenemos nuestro corazón distanciado de algún hermano, de alguna hermana, de algún anciano, de los ancianos, de alguna familia, o incluso de nuestros propios familiares? Tenemos nuestro corazón separado. Por pequeñas cosas nos distanciamos, nos cerramos, nos amargamos. Cristo nos amó siendo nosotros insensatos, arrogantes, amadores de nosotros mismos, rebeldes, aborrecibles y mucho más. Habíamos ofendido a Dios y Dios nos amó. ¿Cómo no amarnos ahora unos a otros? Me gustaría terminar ese asunto de amarnos unos a otros en Juan 17, que nosotros meditáramos un poquito. Juan 17. En el versículo 22 al versículo 24. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido amadas, hermanas. Todavía somos amadas. Tenemos que creer en eso y creer en esa palabra, que Dios nos ha amado como ha amado a su Hijo, ese amor eterno que tiene por su Hijo. Cristo nos amó hasta el fin, con el amor eterno. No es posible poder comprender eso, ya que nosotros somos tan pequeñas, pecadoras, pero Cristo vino y nos amó hasta el fin, y en Él ahora somos amadas como hijas, porque el Padre Celestial, con el mismo amor que nos ha amado,
que ha amado a su Hijo nos ha amado. Y Cristo dijo, donde yo esté, ellos estén conmigo. ¿Dónde está nuestro Señor, hermanos? Sentado a la diestra de Dios. En su trono alto y sublime, lleno de toda gloria y majestad. Somos llamadas a estar en ese lugar, contemplando la gloria del Señor. La gloria que me diste, yo les he dado. El Señor ha dado de su propia gloria a nosotras, para que podamos disfrutar en su presencia. Ese es maravilloso, esta comunión la cual el Señor nos ha entregado. No es solo porque estamos juntas, es porque el Señor nos ha amado. Y nosotros podemos contemplar al Señor entronizado, su gloria. ¿Cómo no desear todos los días poder estar ahí contemplándolo? Si nosotros deberíamos estar muertos, pero Él vino a darnos vida eterna. ¿Cómo no adorar al Señor? Hoy podemos disfrutar en parte de esta comunión, pero llegará el gran día, hermanas, nuestra esperanza, ¿cierto? Que vamos a ver al Señor Jesús cara a cara y vamos a poder disfrutar de su presencia por toda la eternidad. Ya no como un espejo, vamos a verlo cara a cara, hermano. Qué maravilloso que esa esperanza esté firme en nuestros corazones. Qué grandiosa es la comunión, qué preciosa es ella en la cual fuimos incluidas. No vamos a desperdiciar esta bendición, esta comunión por pequeñas cosas, por nuestras amarguras, por nuestros pecados. Miremos al Señor Jesús y deseamos a Él. Deseemos a Él día a día y más y más. Ahora me gustaría tomar el otro punto, ¿cierto? Hablamos sobre amarnos unos a otros y ahora perdonándonos unos a otros. Amar implica perdonar. No podemos amar sin perdonar. El Señor nos amó y nos perdonó. Y nos dio perdón. ¿Cómo debemos perdonar? Me gustaría que leyéramos Colosenses 3:13. Vamos a Colosenses. Capítulo 3, versículo 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Meditemos un poco. ¿De qué manera Dios nos ha perdonado? Nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Completamente. Jesús tomó nuestro lugar y venció el pecado y la muerte. Llevó sobre Él todos nuestros pecados, todo el pecado de toda la humanidad. Significó una total entrega del Hijo de Dios. Sabemos, ¿cierto? Y reconocemos su perdón, su gracia merecida. Pero con ese mismo perdón debemos nosotros perdonarnos unos a otros. Y en ese perdón, la sangre de Cristo nos posibilita continuamente esa comunión eterna, porque el Señor nos perdonó, con la sangre que nos ha limpiado podemos estar en comunión, entrar en la presencia misma de Dios, justificados por medio de Cristo. Que el Señor nos perdona, nosotros podemos estar delante de Él porque somos justificados por Él, también así tenemos que perdonar. ¿Cuán difícil es perdonar? ¿Cierto? Es difícil perdonar. Y olvidar lo que ocurrió. De hecho, muchas veces no olvidamos, ¿cierto? Nuestra capacidad, por nuestra humanidad, no olvidamos.
pero Dios dijo que jamás se acordaría de nuestros pecados. Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Sí, el Señor, Él se olvida de nuestros pecados. Nosotros debemos sí perdonar, pero muchas veces guardamos resentimientos. Porque es difícil perdonar. Muchas veces tenemos que perdonar por algo que nosotros no hicimos, que otra persona nos hizo, que nos duele, que nos dolió. Que a veces hay una consecuencia por mucho tiempo por algo que alguien nos hizo o que nos hizo a nuestros hijos. Pero nosotras somos llamadas a perdonar. Claro, Dios es todavía infinitamente más gracioso. Él perdona y olvida. Y a causa de nuestra debilidad muchas veces tenemos el firme deseo de perdonar. Queremos perdonar. Pero no podemos olvidar ese daño que nos han hecho. Pero es un camino. El perdón es un camino de sanidad. E incluso un olvido dejado en la presencia de Dios. Nosotras podemos llegar a tener dificultades en olvidar el daño. Hay cosas que nos duelen profundamente. Pero cada vez que regrese ese pensamiento de que me dolió, de esa situación compleja que vivimos, recordemos que el Señor, ¿cierto?, que esa ofensa ha sido perdonada mediante la fe y el amor que es en Cristo. Tarde o temprano descubrimos que el daño nos duele tanto como al principio, no nos duele tanto como al principio. Y por la gracia de Dios, en algún momento de nuestras vidas, en aquellas 70 veces 7, habemos también olvidado. Y gracias a Dios, nuestro corazón sano será más parecido a Cristo. Y puede ser, hermanas, que de repente alguien que nos ofendió nunca nos va a pedir perdón. A veces nosotros esperamos que el otro venga a pedir perdón a nosotros. Y de repente puede ser que nunca nos van a llegar a pedir perdón. Pero el Señor nos dijo que debemos perdonar unos a otros. No es fácil, es un camino de perdón. Pero quizás antes dolía mucho más, ahora duele menos. Pero cuando venga ese pensamiento de que no podemos perdonar, o cuando venga la amargura, pidamos al Señor, Señor, quiero perdonar. Tú me demandas perdonar como tú me haces perdonar. Porque no podemos olvidar quién era. Habíamos ofendido a Dios, éramos insensatos, aborrecibles. Y el Señor nos perdonó. Hay algo importante que Cristo nos ha enseñado. Voy a leer, no necesitamos abrir, en Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dios nos perdona y quiere restaurarnos. Pero si nosotros no perdonamos a los hombres, ahí en ese versículo dice a los hombres, no dice a los hermanos solamente, a los hombres, a cualquiera que nos ha ofendido. Si no perdonamos, no seremos nosotros perdonados por Dios, porque Cristo murió por todos, para perdonar a todos y llevó sobre él todos los pecados de toda la humanidad. Hay una parábola que el Señor habló en Mateo 18, 23 al 35. No vamos a leer todo, pero el reino, dijo Jesús que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces había un siervo que debía 10,000 talentos. Un talento equivalía más o menos a 100,000 denarios. Un denario era un día de trabajo. Sería más o menos 60 millones de denarios o de días de trabajo. O sea, eso es mucho gasto que una persona puede vivir.
Entonces, aquí el énfasis quiere decir que esos 10.000 talentos era algo impagable. Él no podía pagar. Entonces, él pide clemencia, Señor, ten paciencia conmigo, yo voy a pagarlo. Pero era imposible que pudiera pagar. Y dice la Escritura entonces que el rey lo perdonó y lo soltó. Y ese mismo siervo, caminando, volviendo, vio a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Que no hable más, 100 denarios. Pero no quiso perdonarlo, porque pasó lo mismo. El mismo consiervo dijo, ya, perdóname, espérame, yo voy a pagar. Pero haciéndose de él, dijo, lo ahogaba. Como lo ahogaba y lo echó a la casa. Los consiervos del rey que vieron toda esa situación fueron y hablaron al rey lo que había pasado. Y el rey entonces mandó llamar a este siervo que dijo así: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano y sus ofensas. Entonces somos llamados a tener misericordia de uno de los otros, a perdonar como el Señor nos ha perdonado. Debemos perdonar de todo corazón, porque cuando no perdonamos de todo corazón siempre va a quedar un resentimiento, una distancia, porque hemos sido perdonadas, hermanas, de una deuda impagable. Hemos recibido perdón por todos nuestros pecados y todavía pecamos. Y todavía podemos acceder a esa sangre bendita del Señor y ir a su trono. Y Él todavía sigue teniendo misericordia de nosotros, nos perdonando, nos amando. Amar y perdonar. Eso se aplica al ámbito de nuestras relaciones matrimoniales también. Tenemos que amar a nuestros esposos, perdonar a nuestras esposas. Nuestras relaciones familiares, parientes, hijos. Amar y perdonar. También en el cuerpo de Cristo, entre nosotros como hermanos, entre los hermanos. Amar y perdonar. Amar como Cristo nos amó. Perdonar como Cristo nos perdonó. Finalmente quisiera terminar, hermanas, leyendo primero Juan. Vamos a abrir juntas para terminar. El mismo capítulo 1, el versículo 4. Que dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esta misma palabra también dijo Jesús, está relatado en el Evangelio de Juan, por ejemplo en Juan 15:11, Jesús también dice: para que mi gozo esté entre vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, es el deseo de nuestro Señor, que nuestro gozo sea cumplido. Jesús tiene su gozo completo en el Padre, en esa relación, en ese amor, que nosotras hemos sido incluidas en esa comunión. Y en este gozo que Jesús quiere que podamos experimentar en parte ahora y después completamente, amándonos unos a otros, aprendiendo a vivir en comunión. Hermanas, que nuestra alegría, que nuestro contentamiento, que nuestro gozo esté siempre en Cristo. Amén.